Cálculos respecto a la década, ¿sí? A esta década tremenda en lo que tiene que ver con el cambio climático. ¿Es la más cálida o fue la más cálida jamás registrada? Thaís, ¿cómo estás? Buen día. Bien, buen día. Así es, algo que ya se venía anticipando y que ayer confirmó la Organización Meteorológica Mundial, que la década de 2011 a 2020 fue la década más cálida desde que se tienen registros, con un 2020 que marcó también un nuevo récord porque fue el año más cálido registrado, igualando a 2016. Ahora, en relación con eso, te podría decir que el 2020 quizás está un poquito más arriba que el 2016. ¿Por qué? Porque el 2016 tuvo fenómeno del Niño, que ese fenómeno tiende a contribuir en el aumento de las temperaturas. En cambio, el 2020 tuvo sobre el final del año el fenómeno de la Niña, que al contrario tiende al enfriamiento. Entonces, aún con el fenómeno de la Niña que tiende al enfriamiento, el 2020 igualó al 2016 como el año más cálido desde que se tienen registros. Esto fue lo que reportó ayer, como te mencionaba, la Organización Meteorológica Mundial, a partir justamente de los registros, ¿no?, que hacen distintas organizaciones, y en donde acá lo que hay que tener en cuenta es que el aumento de la temperatura es uno de los indicadores del cambio climático. ¿Y por qué? Repasemos la fórmula. Actividades humanas basadas principalmente en la explotación de combustibles fósiles, eso genera mayor emisión de gases de efecto invernadero, eso como consecuencia tiene un aumento de la temperatura global del planeta, y por lo tanto ahí vemos como efecto, ¿no?, todos los cambios que se producen en el clima y lo que denominamos como cambio climático. ¿Y el Acuerdo de París? Yo sé que igual, ¿cuándo se firmó el acuerdo? ¿2000? El acuerdo se tuvo consenso en 2015, claro, o sea, y después procedió a la firma y la entrada en vigor. Muy poquito, ¿no? Pero uno no espera resultados enseguida, pero ¿está funcionando? O sea, ¿hay vistas de que pueda servir para evitar esto? Bueno, debería, ¿no? Evitar un mayor o limitar por lo menos el calentamiento, que ese es el principal objetivo. Recordemos que justamente el objetivo más ambicioso del Acuerdo de París es limitar el aumento de la temperatura por debajo del 1,5 grados, digamos, a lo largo de este siglo. ¿Cómo estamos hoy? Bueno, el 2020 cerró con un aumento de 1,2 grados centígrados, o sea, ya venimos, te diría que con la acción que tendría que haber empezado, ¿no?, atrás. Y tenemos unos gráficos para evidenciar esto de justamente por qué 2011-2020 fue la década más cálida registrada. Este es un gráfico de Ed Hopkins, que es un científico climático de la Universidad de Reading de Reino Unido. Y acá lo que podemos ver es, siempre recordar, los tonos celestes y azules es menor temperatura, y los naranjas y rojos es más cálida. Entonces vos fíjate a lo largo de cómo fueron, ¿no?, las décadas, como en las últimas, ¿sí?, sobre todo a partir de los 80, cada década fue más cálida que la anterior. Y lo que se evidencia es justamente cómo desde el 2011 al 2020 fue la década más cálida registrada. Esto a nivel, digamos, si disponemos, ¿no?, lo que es el aumento de la temperatura en mapas. Y en otro gráfico que tenemos para ver, si pusiéramos desde 1850 a 2020, cada una de estas rayas es uno de esos años. Entonces fíjate cómo es la variación, ¿no?, cómo venimos con las temperaturas, y después en las últimas décadas sí se torna justamente a un aumento, o sea, es cada vez lo loco más no es cálido. solo que suba, sino todo lo que subió en tan poco tiempo, ¿no? Exacto. Ahí está la cuestión, no es que sube paulatinamente desde los 1800, es que en los últimos 40, 50 años estamos destruyendo el planeta. Sí, y que evidencia justamente, insisto con esto, la necesidad, ¿no?, de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, porque también lo que dio cuenta el reporte es que las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera continúan en aumento récord. Y acá recordemos una salvedad, una diferencia, porque, viste, se habló mucho con lo de la pandemia, la cuarentena, la suspensión de actividades. Bueno, iba a tener un impacto en las emisiones. Y a ver, tuvo un pequeño impacto en las emisiones de gases de efecto invernadero, que las emisiones son justamente los gases que liberamos a la atmósfera. Pero eso no modificó las concentraciones de gases de efecto invernadero, que son los gases que quedan atrapados en la atmósfera. Eso todavía sigue en aumento récord.
Bueno, tremendo. Gracias, Thaís, por mostrarnos la realidad. Es así. Empezamos entonces una nueva década que tiene que ser de acción climática, ¿no? Sí, Más sí. urgente y ambiciosa. Bueno, sin Trump, lo cual ya es un paso a favor, ¿no? El próximo miércoles, a ver, Sí. cortito, Biden dijo que el primer día que asumía iniciaba el trámite de reincorporar a Estados Unidos al Acuerdo de París, así que vamos a estar atentos. Bueno, buenísimo. Entonces, permiso, Thaís, Por favor. Tengo que hablar de una cuestión con Belén.